de alguna forma influir en que nazcan nuevas ideologías para solucionar estos problemas de la revolución industrial, ¿ya? Es decir, son ideologías que hasta el día de hoy van a tener, van a estar vigentes y que van a intentar buscar una nueva solución. Es decir, cada ideología va a poner su punto de vista y cómo se guiar el mundo en esta revolución industrial, ¿ya? Por ejemplo, algunos dicen no queremos máquinas, otros sí. Entonces vamos a ir viendo diferentes respuestas a los problemas, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes tienen un problema, ¿qué pueden hacer? Un simple problema. Para Eh, solucionarlo. Solucionarlo, ¿cierto? buscarle una solución. Buscarle una solución, ¿ya? Y estos problemas, que casi siempre son bastante grandes, necesitan una solución también política, ¿ya? Política y económica, porque es una forma de cómo va a guiarse el país, principalmente lo que es su economía. Entonces van a haber diferentes ideologías, ¿ya? Como lo que había sido el nacionalismo, ahora van a surgir otras ideologías, ¿ya? ¿Ya copiaron el objetivo? ¿Sí o no? Ya, copien el objetivo. Yo lo estoy grabando, profe. Ya. Y a ver, primero vamos a darnos cuenta que van a existir intentos de solución y van a haber diferentes ideologías. Y entre la más grande va a surgir lo que es el socialismo, ¿ya? ¿Alguien ha escuchado la palabra socialismo? Hasta el día de hoy se utiliza esa palabra, socialismo. Yo lo he escuchado una vez. ¿Sí? Sí. Ustedes prenden la tele y hablan sobre el Partido Socialista de repente, ¿ya? No O sé, también... ¿qué? yo cambio de canal y aparecen noticias socialistas o que hacían partidos socialistas. Partido Socialista, del Partido Comunista, etcétera. Todos estos grupos tienen su origen con la revolución industrial, todos estos partidos políticos. Ya los de Chile no, porque son un poquito más viejos, pero van a aparecer en este momento, ¿ya? A ver, la primera, el socialismo utópico. De alguna forma van a ser 1700, 1800, producto de esta revolución industrial. ¿Y cuál es la idea? Es buscar soluciones para mejorar los problemas que tienen los trabajadores, con problemas como los que vemos acá, de la vivienda, de la pobreza, del trabajo infantil, ¿ya? Las largas condiciones de trabajo, las malas condiciones de vida de los trabajadores. Entonces, el socialismo utópico, de alguna forma, va a buscar acabar con, de alguna forma, estos problemas, ¿ya? Y de alguna forma se van a intentar crear fábricas ideales que compartan la ganancia con los obreros. Pero ¿cuál era el problema del socialismo utópico? No tenía de alguna forma una propuesta clara, ¿ya? Es prácticamente solo palabras, ¿ya? Entonces tenemos que darnos cuenta de eso. Eso era muy difícil de reproducir. Entonces había una forma de, ¿cómo hacemos esto? Pongamos fábricas, modelos, pero de ahí a realmente solucionar los verdaderos problemas no se llegaba. Por ejemplo, podrían crear la mejor fábrica, pero los problemas de vivienda seguían existiendo, ¿ya? Los problemas de higiene seguían existiendo, ¿ya? Y acuérdense que eso es muy importante. ¿Por qué? Si un trabajador está enfermo, ¿puede ir a trabajar?
Ya veamos en el caso actual. Puede, en el caso actual, pensándolo no puede, más o menos. ¿Por qué no puede una persona actual ir a trabajar si está con coronavirus? Porque si no contagiaría a sus compañeros y transmitiría el virus. Ya, exactamente. Y eso es lo que ocurría en lo que es anteriormente. ¿Ya? Imagínense que antes también ocurrían estos virus, pero acá no existía esta preocupación de que el trabajador no podía ir ¿Podría a trabajar, contagiar? Ah, no, sino no, que tenía que no, ir directamente al trabajo aunque estuviera enfermo. Entonces, ¿qué le iba a pasar a sus compañeros de trabajo? se van a infectar y va a provocar Se iban a una infectar, enfermedad, ¿ya? Porque una aquí, epidemia. aunque aquí también, acá también tenemos que algunos ir a trabajar, todos, algunos tenemos que estudiar, no sé, pero hay que darse cuenta que en ese tiempo era peor lo del contagio, ¿ya? Por lo menos Era, un- ahora tenemos mascarillas. Era muchísimo más fácil que se transmitiera el virus. Sí, pero ahora por lo menos tenemos mascarilla, ¿no? Oh, sí. ¿Ya? Si ustedes salen, tienen que usar Mascarillas. mascarillas, ¿ya? Ok, Yo tengo la mía personalizada, profe. ya, Bueno, vejeo. Ya. Ese era el socialismo utópico. El socialismo utópico es una forma de socialismo que se llama utópico porque en realidad no tiene cómo ponerse en práctica. Es como una sociedad ideal, pero no llega a producirse lo que es en la práctica. Ese es el gran problema. ¿Ya? Quisieron de alguna forma despertar la conciencia de los trabajadores, o sea, de los patrones, para que los trabajadores tuvieran buenas condiciones de vida. Pero si un tipo llega y le dice al trabajador, oye, o sea, al empleador, oye, ¿por qué no le mejoras las condiciones de vida al trabajador? ¿Qué te va a decir el empleador? ¿Y ahí qué gano yo? no, casi nada No ganaba en mucho, entonces era algo utópico. ¿Ya? No era una forma que estaba garantizada el éxito, no tenía un método, ya no tenía una idea de cómo, por ejemplo, llegar al poder, o implementar mejorar estas la ideas. calidad, o mejorar la calidad de los Sí, no trabajadores. tenían, claro, no tenían esa idea. Era como, vamos a, de alguna forma, hacer una idea de que todos trabajemos bien, que todos estemos bien, pero ¿cómo? No sé. ¿Ya? Oh, Tenían, tenían las intenciones buenas, pero de ahí a la intención, por eso se llama utópico. ¿Ya? Por otro lado, ¿ven bien ahí o lo agrando ahí? Así, está bien, profe. o como antes. Que lo No, vea el ahora se chat. ve más Ya. Que lo diga el grande. chat. El marxismo, oh, me saltó una, perdón. El marxismo o socialismo científico. Y este es muy importante que ustedes lo vayan a tener claro, porque se lo van a ver en primero medio, segundo medio, tercero medio y cuarto medio. ¿Ya? O Y sea, hasta el día de aquí, hoy se ve esta idea del marxismo, principalmente con los partidos políticos socialistas, comunistas, ¿ya? Y siempre hay, ¿han escuchado ustedes la diferencia entre derechas e izquierdas? Cuando en la tele, no, profe. No he escuchado nunca han de. escuchado, Yo ya cuando sí, hay elección hay los partidos de izquierda y los partidos de derecha. Ah, sí, los partidos de izquierda sí, pero nunca he escuchado de cómo funciona. Ya, ahora, los partidos de izquierda, la mayoría de los partidos de izquierda están basados en lo que es Marx, este personaje. ¿Ya? A ver, y el socialismo científico. Marx va a crear una nueva ideología que se llama el socialismo científico, que se va a diferenciar del socialismo utópico, porque el socialismo científico tiene una forma de llevar la política, una forma de hacer cambios. No es como el socialismo utópico que dice, ya queremos cambios, ¿cómo? Pero no sabemos cómo. El socialismo científico sí tiene una idea de cómo llevar estos cambios. ¿Ya? Para que Marx plantea, dice que a lo largo de la historia, desde que somos humanos, siempre ha existido una lucha de clases. Es decir, una lucha entre una clase que tiene todo el poder y una clase trabajadora, ya desde los inicios, ¿ya? Pero que siempre los que habían ganado eran los más ricos, los más poderosos, ¿ya? Y por eso tenían siempre todo el dinero. Y hasta el día de hoy
siguen teniendo la posición arriba en la pirámide social, ¿ya? Y en este caso, para Marx es la burguesía. ¿Ya? La burguesía, que son los dueños de los comercios, de los medios de producción, que podemos hablar un poquito de eso. Entonces la burguesía va a ser como el enemigo, la clase alta, y el proletariado van a ser la otra clase, ¿ya? La otra clase que está en lucha con la burguesía. La burguesía son los ricos y los proletariados son los trabajadores, ¿ya? ¿Y qué va a ocurrir? Estos van a luchar, supuestamente, en una revolución, supuestamente, y supuestamente los trabajadores tendrían que ganar, ¿ya? Ganarle a la burguesía, ganarle a la clase alta, y con eso se va a comenzar lo que significa la dictadura del proletariado, ¿ya? ¿Y en qué se va a basar la dictadura del proletariado? Que toda la economía va a estar centralizada al Estado. Eso lo vamos a explicar un poquito acá, ¿ya? ¿Se entendió más o menos eso? Porque igual es súper complicado. Marx propone que toda la economía la controle el Estado. Por ejemplo, si nosotros tenemos yo con mi nombre tengo una fábrica de Milo de la leche, ¿ya? Sí, dale. ¿Qué pasaría con el socialismo científico? Yo no sería dueño de la Milo, el dueño sería el Estado, y finalmente las ganancias van a ser para todos nosotros, porque nosotros somos el Estado en sí. Una forma de repartir las ganancias, ¿ya? Si, por ejemplo, ya, el agua es lo que plantea también. Actualmente, ¿el agua es chilena, no? ¿Del Estado chileno? Eso creo que lo habíamos hablado en una clase anterior. Cuando pagamos la cuenta de agua, ¿a quién se le No, paga? Chile. No, Ah, Agustín, Fernando, le No. pagaba Bastián, Benjamín. ¿A quién se le paga la cuenta de agua? Empresario. se le paga a las Una- compañías privadas a de las, agua. a las compañías como Aguas Andinas, un empresario. ¿Qué es lo que diría Karnax? Diría no. El agua tiene que ser del Estado. Entonces, si nosotros pagamos una cuenta de agua, se lo tendríamos que pagar al Estado. Y como el Estado reparte la plata entre todos nosotros, finalmente nos estaríamos pagando el agua casi a nosotros, porque el Estado va a repartir la ganancia y tal cosa, ¿ya? Es una forma de también de igualar las clases sociales, porque ya no va a existir esta burguesía dueña del agua, sino que van a existir puros trabajadores dueños de todo, ¿ya? Y vamos a ver un poquito de los conceptos claves que hay en el marxismo, ¿ya? A ver, la plusvalía. Un trabajador, ¿qué tiene que hacer para ganar plata? Trabajar, Trabajar, ¿ya? principalmente trabajar. A ver, si estamos en un mundo en que todo vale por el mercado, y eso tengámoslo claro, todo está en el mercado. Por ejemplo, si nosotros queremos ganar plata, solo lo que tenemos que hacer siempre es vender. ¿Qué tiene un trabajador para vender? Mercancía. No, no, porque ahí ya sería un comerciante. ¿Ah? Un trabajador, ¿qué tiene para vender? Un carrito de completos. Trabajos. Su trabajo. Su trabajo, su fuerza de trabajo, ¿ya? Su voluntad. No su voluntad, es lo que, porque la voluntad sería, yo quiero hacer eso, no, tiene que vender su fuerza. Lo único que puede vender el trabajador ya. es su fuerza de trabajo, para trabajar y producir. Ya, hagamos que un trabajador vende su fuerza de trabajo para hacer poleras, ¿ya? Y los materiales salen 1.000 pesos, todos los materiales para hacer la polera salen 1.000 pesos. Y el trabajador, perdón, el dueño de la empresa para la cual trabaja el trabajador vende la polera a 5.000 pesos. ¿Cuánto le tendría que pagar al trabajador? Si la camisa cuesta 5.000 pesos, ¿Sí? Y los materiales se gastaron 1.000 pesos. 4.000. 4.000, ¿ya? 4.000 sería lo ideal porque el que hizo la polera fue el el trabajador. trabajador Pero por su fuerza. al trabajador le paga 500 pesos.
Qué estafa. Y los otros 3.500 se los queda el empleador. A eso Marx lo llama la plusvalía, ¿ya? Es lo que se va a quedar el trabajador por solo ser el dueño de, otro concepto clave, los medios de producción, ¿ya? Y esto es muy importante, porque el trabajador solo puede vender su fuerza de trabajo. El empleador gana plata porque es dueño de los medios de producción, ¿ya? ¿Cómo sería un medio de producción? Si nosotros trabajamos en una granja, el dueño del tractor y el dueño de la granja sería el dueño de los medios de producción, ¿ya? Si nosotros trabajamos en una fábrica de calcetines, ¿cuál sería el medio de producción? Las máquinas que producen Calcetines. calcetines, ¿ya? Entonces, lo que aquí habla Marx, que los dueños de los medios de producción van a ser los que siempre van a ganar plata. Entonces, ¿qué tienen que hacer para acabar con esto, de esta diferencia social entre los que trabajan y los dueños de los medios de producción? ¿Qué es lo ideal? Una revolución. Claro, una revolución en que los trabajadores que trabajan para el dueño de los medios de producción o el dueño de la fábrica le quiten los medios de producción y los medios de producción sean de todos, ¿ya? Es decir, Sinceramente, si hay una fábrica de chocolate, que la fábrica de chocolate sea de los trabajadores, ¿ya? Para que así ellos se puedan repartir la plata. el El dinero, money. ¿ya? Pero en este caso, como no puede haber, lo que plantea Marx es que los medios de producción sean del Estado, porque el Estado supuestamente somos todos. ¿Se va entendiendo esto que es muy complicado? Sí, 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 sí. ¿Ya? ¿Y cómo podemos ser dueños de los medios de producción? Que todos seamos dueños de los medios de producción es mediante la revolución proletaria. Oh, los chiquitos. ¿Cómo grandote? O sea, entonces la revolución proletaria sería como pedir que sea del Estado Profe, apriete la flechita para atrás. La revolución proletaria, Clemente, se escucha muy bajito. La revolución proletaria sería una revolución de trabajadores, ¿ya? Sí, pero o sea, de que los trabajadores sean de ellos la fábrica para repartirse la plata entre sí. Más que repartirse la plata es acabar con la propiedad privada de los medios de producción, es decir, que ya no existan los medios de producción que sean de una persona y que esa persona gane la plata, sino que sean de todos nosotros, por medio del Estado. Que el Estado sea el dueño de los medios de producción. Ya, por ejemplo, si una persona produce pepinillos y después los vende con su propia marca de McDonald's, pepinillos McDonald's, ¿cuál sería la idea de ahora? Que se haga una revolución y que ya no exista Pepinillos McDonald's, sino que exista Pepinillos Chile. Que el Estado sea el dueño de esa marca de pepinillos. Y que todas las ganancias vayan al Estado y el Estado las pueda repartir. Y así acaban con la sociedad de clase. Ya no existe una clase alta y clase baja. Porque la clase alta era los dueños de los medios de producción y la clase baja son los que trabajan. Como ya no existen dueños, todos somos iguales, ¿ya? Todos somos en sí dueños de los medios de producción. Y no va a existir esa desigualdad social, supuestamente. Esa es la idea del marxismo, ¿ya? Que sea aplicable o no es otro problema, ¿ya? Pero esa es la idea, porque si antes teníamos los problemas sociales, como que vivíamos todos mal porque no teníamos dinero, en ese tiempo vivían en casas conventillos que pagaban mucho dinero para lo que ofrecía y prácticamente no le alcanzaba ni para comer lo que ganaban. Ahora, al ser dueños de los medios de producción, no va a haber un burgués que se está aprovechando de ganar plata gracias a los trabajadores, sino que todos vamos a ganar plata para nosotros, ¿ya? Como que si esa polera se vendía a 5.000 pesos, los 4.000 pesos se repartían entre los trabajadores. Ya entonces el trabajador ya no ganaba 500 pesos por hacer la polera, sino que ganaba los 4.000 pesos. ¿Ya? O todos los trabajadores ganaban los 4.000 pesos. Porque era lo justo. ¿Ya?
y ya. Sí, es prácticamente el comunismo que dice el Diego, es el nombre que se le va a dar al marxismo en algunos países, ¿ya? El marxismo, que ustedes cuando escuchan hablar de comunismo, es prácticamente hablar de marxismo, ¿ya? Podríamos decir que esto es lo que a ustedes les suena como comunismo, ¿ya? El marxismo. Claro, el Marx se va a llamar comunismo ya después en la Unión Soviética, pero, o más, no, más bien acá se va a llamar como idea del comunista. De hecho, Marx es el que hace el libro El Manifiesto Comunista, ¿ya? Entonces, todas sus ideas dan origen a lo que es el comunismo, ¿ya? Para que no se confundan después con comunismo. Por eso les dije que es importante entender esto, porque va a ser clave en lo que es el siglo XX, ¿ya? Y todo esto lo del comunismo. ¿Ustedes han escuchado sobre el comunismo, cierto? Está lleno de memes ahora. Sí, más o menos, por los puros memes. Sí, ayer vi como 10 memes sobre esto y no lo entendía. En Hasta que después Instagram me son di como 100 cuenta, por día. ¿ya? En Instagram son como 10 veces peor. Sí, claro, ayer vi un meme sobre el Bugs Bunny Bad con Bunny, algo así. comunista. Y ahora lo entendí, pero bueno, Exacto. me costó entenderlo. Ya, otra ideología que van a hacer va a ser el anarquismo. ¿Han escuchado del anarquismo? Mm, un poco nomás. Ya, Digo, Diego, Explique, era explique. como ir en contra de la ley, algo así, ya, como más liberal. Y creo que también eran veganos ya no sé si o son veganos, vegetarianos, algo pero así. deben haber algunos veganos, vegetarianos, pero claro, en ese tiempo no se hablaba mucho de veganismo, así que no te podría decir. Pero a ver, como tú dijiste, era En como general iba en contra de la ley. contra la ley. No es que vaya en sí contra la ley, va contra el Estado, ¿ya? Mm. Es una ideología que la crea este personaje, Mijael Bakunin, que en vez afirma la libertad absoluta del individuo. El individuo es libre totalmente, oponiéndose al Estado. Y tú me dijiste que va contra la ley. ¿Por qué va contra la ley? Porque ¿quién pone la ley? El Estado. ¿Ya? O sea, sí va contra la ley, por eso de alguna forma. Pero no es porque la ley sea ley, sino es que porque la ley la pone el Estado. Va contra el Estado. Plantea una igualdad entre hombres y mujeres y la liberación de todas las personas. ¿Ya? Es decir, habla de una libertad absoluta. Por eso, no existe el Estado, porque el Estado de alguna forma crea las leyes y les pone algún límite a las personas. ¿Ya? El Estado, para él, oprime a las personas. ¿Ya? No es como, por ejemplo, el socialismo, que el socialismo necesita la ayuda del Estado para repartir la ganancia, que sea todo más equitativo. Acá no. Él se opone directamente al Estado, una sociedad sin Estado, una sociedad sin que alguien nos gobierne, ¿ya? Porque plantea que todos somos iguales y tenemos el mismo derecho a vivir libremente, ¿ya? También habla de una sociedad sin religiones, ¿ya? Cuando que siempre se habla de los anarquistas son siempre ateos. Ya una de las ideas claves es que el anarquismo es ateo, ya no cree en nada, Al no no ver cree en un religión, Dios porque también es una forma de opresión. Ya, por ejemplo, si nosotros vemos la Iglesia Católica entre la Edad Media, la Iglesia Católica oprimía a las mujeres en la Edad Media y también a los que no creían. Entonces, claro, él no cree en nada de religiones porque las religiones muchas veces se les tiene que hacer caso, etcétera, etcétera. Entonces, para buscar una libertad total, no tiene que haber nada que nos oprima, ¿ya? No tiene que haber un Estado, ¿ya? No tiene que haber religiones. Esa es la clave, es como una libertad total, ¿ya? Pero una libertad total basada en algunas cosas importantes, como la libertad, igualdad de todos y solidaridad, ¿ya? Porque no sirve de nada que todos seamos libres, pero hay alguien que se aproveche de otro, porque no hay leyes, ¿ya? Entonces son súper importantes estas bases, libertad, igualdad y solidaridad. Ya, a ver, otros movimientos que van a surgir van a ser
que son importantes, pero no van a ser movimientos tan ideológicos como los que vimos, son el ludismo, que van a ser grupos de trabajadores que van a destruir las máquinas. ¿Por qué? Porque supuestamente las máquinas van a ser Les quitan el trabajo. eso, le quitan el trabajo al causante de todo mal, van a ser las máquinas. Entonces los que van a ser los ludistas van a destruir las máquinas Para ellos. Para tener trabajo. para tener trabajo, exactamente. Become human, become human. ¿Ya? Es súper importante eso. Es como que nosotros empezáramos a destruir los robots porque nos van a Y quitar el así, trabajo a futuro. sí, es como que ya crean los robots y todo, ya todo feliz al principio porque por fin podrán hacer más bien la producción, pero después va a haber un lado malo porque van a quitarle trabajo a muchas personas. Claro, y claro, eso, algunas personas empezarían a destruir robots, como la película Yo Robot, pero bueno. Y mutuales. Acá también van a empezar a surgir las mutuales, que son agrupaciones de trabajadores que buscan ayuda mutua. ¿Ya? Es decir, los trabajadores juntan fondos y, por ejemplo, si alguien se enferma, lo ayudan. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cada trabajador va a dejar un poquito de plata para la mutual y, por ejemplo, si se muere, ay, perdón que aprieto un botón, se muere el familiar de Pedrito, nosotros ayudamos a pagar el funeral. Y va a ser organizaciones de ayuda mutua de los trabajadores. ¿Ya? ¿Tú? Y van a estar los sindicatos, que hasta el día de hoy existen. ¿Ya? Que van a ser asociaciones de trabajadores que van a negociar por mejoras laborales. ¿Ya? ¿Cómo van a negociar? Mediante los paros, las huelgas. ¿Ya? Es decir, si han escuchado de los Oh, sindicatos, no, de sindicatos no, pero de huelga escuché un poquito. ya muchas veces los sindicatos van a hacer huelgas. ¿Ya? Se van a organizar para hacer huelgas, así pedir mejoras. Se organizan como para... se juntan y después exigen lo que quieren, ¿cierto? Claro, por ejemplo, no necesariamente huelgas, pero por ejemplo, ya, los trabajadores tienen un problema, van a hablar con el sindicato de trabajadores y el sindicato de trabajadores va a hablar con el empleador para proponer soluciones. Ya van a ser como lo encargado de hacer las negociaciones con los trabajadores, organizarse. Yo ayer vi un poco de eso, ¿Sí? justito ayer. No es que estaba viendo una serie, así una serie random y después aparecía de que necesitamos el sindicato y se juntaban en una parte. Y Miren, luego... los futbolistas actualmente tienen un sindicato. Entonces, por ejemplo, cuando hay un problema con un futbolista, o por ejemplo, ahora que me salió el COVID, habló el jefe del sindicato de futbolistas para ver qué hacían, porque son una opinión, para ver qué opinan los futbolistas del COVID. Fue al principio cuando se decía si tenían que jugar o no. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, él decía que no tenían que jugar porque era muy contagioso. Representaba los intereses de los futbolistas. Ya también van a haber sindicatos de trabajadores de Chocapic, quizás, por ejemplo. Los trabajadores de Chocapic se juntan y ven qué van a hacer respecto a la plata o los seguros que entrega Chocapic. ¿Ya? Acuérdense siempre que van a ser para luchar por los derechos de los trabajadores. Los sindicatos van a ser muy importantes. Ya, y por último, vamos a ver otras doctrinas, principalmente la doctrina social de la Iglesia. ¿Ya? Que de aquí se van a dar cuenta que la Iglesia de alguna forma también quiere solucionar estos problemas que van a tener los trabajadores. ¿Ya? Y van a crear de alguna forma reglas o un libro que diga a las personas católicas qué tienen que hacer, principalmente a los empleadores católicos, qué tienen que hacer para acabar con estos problemas, etc. Pero todo basado en lo que es el Evangelio y la Iglesia Católica. ¿Ya? Algunas veces fallaba. Sí, claro, pero ¿por qué es importante que exista esto? Porque la Iglesia Católica también hizo frente a los problemas sociales. No se hizo el leso. ¿Ya? Como podría decir, otras iglesias se hicieron el leso, no pescaron los No como problemas sociales. anteriormente. La Iglesia Católica sí se dio cuenta que habían problemas productos de la Revolución Industrial. ¿Ya? Entonces propusieron soluciones. Y esas soluciones las pusieron en un libro que se llama Doctrina Social de la Iglesia. ¿Ya? Que eran normas y principios que debían seguir las personas para
evitar estos problemas. ¿Ya? Entonces, podemos sacar de conclusión que todos los problemas de la revolución industrial trajeron Pero son diferentes soluciones, ¿ya? Como el Sí. socialismo utópico, la doctrina social de la Iglesia, el ludismo, el socialismo O sea, científico, más tarde llamado comunismo, ¿ya? Entonces, todos estos problemas van a hacer que el mundo tenga nuevas ideas, ¿ya? Y que esas ideas se vean enfrentadas, por ejemplo, en revoluciones, ¿ya? Peleas. Y, por ejemplo, vamos a ver más adelante que el mundo se va a dividir, ¿ya? Dividir en dos visiones políticas, que sería el comunismo y el capitalismo, ¿ya? Y como les dije en la clase pasada, ahora vamos a ver un video, ¿ya? Que ahora sí que sí se ve bien, creo. ¿Ya? Ya. ¿Lo ven ahora todos, cierto? bájale el volumen, bájale el volumen. Ya, ¿se ve? Sí, profe, ahora sí que sí. Fíjense en el reloj. Section 5, speed her up, 401. Attention foreman. Trouble on bench 5. Check on the nut tighteners. Nuts coming through loose on bench 5. Attention foreman.
Section 5, more speed, 47. Relief man passing. Relief man passing. Hey! Quit stalling. Get back to work. Go on. Ya. ¿Cuál es el trabajo de Chaplin en este momento? No es apretar una especie De placa. Una No, to- son como pernos para que los martillos queden bien puestos. Ya, miren. Van a tener que hacer esto. No son cerdos, yo pensé que eran cerdos, eran ovejas. Ahí está. Ya. Sí, y me lo van a mandar porque parece que se pasó la hora, son las... ¿Ya? ¿Por qué la imagen aparece en pareja?